Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Hola y bienvenidos, que el Señor les bendiga. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta ocasión, nuevamente, estamos con todos ustedes para seguir compartiendo pues una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar con la enseñanza, quisiera dar el número de teléfono del ministerio, el cual es aquí en el área de Los Ángeles, es área 323-595-6357, 323-595-6357. Si te encuentras en la ciudad de Tijuana o sus alrededores, también tenemos una iglesia ahí. Te puedes comunicar con la copastora del ministerio al 664-471-0233, 664-471-0233. Y me gustaría iniciar haciendo una pequeña oración para que sea el Señor quien tome control de esta enseñanza. Amén. Padre bueno, en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, te damos gracias, eterno Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu gran misericordia, Señor. Y en esta hora nos declaramos una vez más necesitados de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas, todo aquello que ha estado oculto, Señor, a los ojos de tu pueblo, que en esta hora te pedimos, Señor, que nos sea revelado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en nombre de Yeshua, y a ti prometemos dar siempre toda gloria y toda honra. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a dar inicio a esta enseñanza. El tema es, de hecho, el misterio de los gentiles. Esta sería la tercera parte. Amén. Ya estuvimos hablando en las dos partes anteriores, ¿verdad? Que el mismo apóstol Pablo habla de este misterio. Dice que él recibió ese misterio por revelación. Oiga, como lo dice en Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y dice, oiga lo que dice en el verso 5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es esa revelación, hermano? ¿Cuál es ese misterio que se desconoce en la mayoría del pueblo cristiano? Lo que dice en el verso 6, donde dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estoy haciendo un pequeño resumen, hermano, de lo que ya vimos en las dos partes anteriores para poder entender pues correctamente esta tercera parte. Amén. Ya vimos también, ya aprendimos, hermano, que a alguien en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A alguien se le profetizó que de él iba a descender la plenitud de los gentiles. Esa plenitud de los gentiles de la que el mismo apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 11, verso 25, ¿verdad? ¿Y a quién se le prometió que de él iba a descender la plenitud de los gentiles? A Efraín, el hijo menor que José tuvo en Egipto. Amén. A él se le dijo que de su descendencia formaría multitud de naciones. Esas dos palabras, multitud de naciones, cuando vamos a verificar esa palabra hebrea original, palabras hebreas originales, encontramos que son las dos palabras, es melo goim, que realmente significa plenitud de los gentiles. Y como lo vuelvo a repetir, el apóstol Pablo, él mismo habla en su carta a los romanos, capítulo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Ya examinamos quién era el pueblo de Israel en el tiempo del apóstol Pablo. Era ya solamente la casa de Judá, ¿verdad? Judá y Benjamín, el reino del sur, quien habitaba en Israel.
ya que esas 10 tribus del norte, cuando se dividió el reino en dos reinos, ¿verdad? En el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, 10 tribus fueron puestas al norte, su capital en Samaria, 2 tribus al sur, ¿verdad? A estas 10 tribus del norte se les conoció como la casa de Israel o como la casa de Efraín. Los descendientes de aquel Efraín que se le dijo que de él iba a descender la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es necesario, hermano, que esa plenitud de los gentiles entre, pero estamos aprendiendo qué pasó a lo largo de la historia y nos estamos enfocando, hermano, precisamente en lo que sucedió a estas 10 tribus del norte, ¿verdad? Cuando el reino de Israel, Dios mismo lo dividió en 2 reinos, eso ya lo aprendimos en las 2 partes pasadas, ¿verdad? Fue alrededor del año 930 antes de Cristo. Después, cuando estas 10 tribus del norte, casa de Israel o casa de Efraín, son llevadas cautivas a Siria, eso sucedió alrededor del año 722 antes de Cristo, ¿verdad? Y ya la semana pasada estuvimos leyendo un poco en el libro de Oseas, que nos habla lo referente precisamente a esta casa de Israel, a estas 10 tribus del norte, a esta casa de Efraín. Vamos a continuar en esta hora leyendo lo que está escrito en el libro del profeta Oseas, capítulo 2, del verso 1 en adelante, en donde dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Oiga, recuerde lo que significa Ruama, ¿va? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, dice. Y lo ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Ahí es cuando prácticamente Dios permite que lleguen los asirios y se los lleven cautivos, ¿va? A estas 10 tribus del norte. Pero continúa diciendo en Oseas 2:5, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y vea lo que dice en el verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Oiga, recordemos, hermano, que Jeroboam, el rey de estas 10 tribus del norte, recordemos que él dice que les hizo dos becerros de oro, uno puso en Dan y otro en Betel, y les dijo a estos israelitas: no suban más a Jerusalén, he aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Y él mismo dice que ideó fiestas, oiga, que salieron de su propio corazón, fiestas que no habían sido ordenadas por Dios, sino que estas fiestas, hermano, eran fiestas, pero dadas por un hombre. Entonces a estas fiestas se refiere aquí, a estas fiestas, esta luna nueva, estos días de reposo y todas esas festividades. Amén. Dice Oseas 2:12: y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.
y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Esto ya está hablando, hermano, para un tiempo futuro, cuando el reino de Israel se ha restaurado, que de hecho a eso vamos a llegar, al final de este programa, no sé si de este o del próximo, pero vamos a llegar a eso, a que así como Dios dividió el reino de Israel en dos reinos, al final de los tiempos dice que Él va a volver a unir a esos dos reinos en un solo reino. Es lo que se llama la restauración del reino de Israel. Pero continúa diciendo en Oseas 2:18, dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Verso 22 dice: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Verso 23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Sí? Entonces, esta es una cita que habla de la restauración de ese reino de Israel. Pero vamos a continuar ahora en Oseas capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Verso 4, vea lo que dice. Aquí está profetizando lo que iba a suceder con esta casa de Israel, con esta casa de Efraín, con estas 10 tribus del norte. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahí está, mire, ¿sí? Ahí está, lo está diciendo. En el fin de los días, o sea, hasta los últimos tiempos. Esto todavía no sucede. Esto va a suceder en un futuro. Amén. Pero continúa diciendo, Oseas 5:1 dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han dejado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Vea lo que dice el verso 3, hermano. Yo conozco a Efraín, las 10 tribus del norte. Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Ahí está, mire, ahí hace la diferencia, ¿sí? Cuando dice Israel y Efraín es la misma, porque así ese es el nombre que recibieron estas 10 tribus del norte: casa de Israel o casa de Efraín. Pero aquí también menciona a Judá, la casa de Judá, el reino del sur, Judá y Benjamín. Bendito Dios. Nosotros nos vamos a enfocar más, hermano, en seguirle la pista, qué fue lo que sucedió a través de la historia a la casa de Israel o a la casa de Efraín. Judá, no mucho nos vamos a concentrar en este estudio. ¿Por qué? Porque Judá no perdió su identidad, nunca perdieron su identidad, aunque también fueron llevados cautivos a Babilonia, pero ellos solamente permanecieron 70 años en Babilonia. Después de los 70 regresaron y ocuparon nuevamente Jerusalén. Es que son los que habitaban en el tiempo de Jesús, la casa de Judá. Pero nos vamos a concentrar más en estas 10 tribus del norte, hermano, porque estas son las que se perdieron en medio de las naciones. Pero vamos a ir ahí poco a poco, ¿sí? Dice el verso 6 de Oseas 5:
Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Verso 8. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. O sea, 5:12 dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria. Ahí está, mire. Y enviará al rey de Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Ahí está, mi hermano. ¿Se da cuenta? O sea, 6:1 en adelante dice, venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí está, mira, aquí está hablando, hermano, que el encargado de llevar a cabo esa restauración del reino de Israel es el Mesías. Jesús, Yeshua, el Cristo, hermano. Aquí está. Verso 3 dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? Oiga lo que pregunta Dios. ¿Qué haré a ti, Efraín? O sea, ¿qué haré contigo con estas 10 tribus del norte? ¿Qué haré? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Vea lo que dice el verso 10 de Oseas 6. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Ahí está, mire, hermano. Ahí está declarando que juicio va a ejercer sobre Efraín, pero también sobre Judá. O sea, 7:1 dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Oiga, estas 10 tribus del norte se establecieron su capital ahí en Samaria, hermano. Dice, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. O sea, 7:5 dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Oiga nada más. O sea, 7:8 dice, Efraín, oiga lo que le sucede, lo que le iba a suceder a Efraín. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Oiga, ¿y cuándo sucedió esto? Cuando
estas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria, hermano. Ahí terminaron por asimilarse a las demás naciones, a mezclarse con las demás naciones. Oiga, ahí perdieron su identidad de israelitas y ahí fue donde se hicieron gentiles. Ahí fue donde se empezó a cumplir, hermano, esa palabra profética que le había sido dada a Efraín, que de él iba a salir la plenitud de los gentiles. Bendito Dios. Vamos a leerlo nuevamente, Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Verso 12 de Oseas 7 dice: cuando fuere, entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí y no clamaron a mí. Con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Verso 15 de Oseas 7. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Oiga, Oseas 8:1. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahí está, mi hermano. Oiga, ¿por qué vino todo esto sobre la casa de Israel, sobre esas 10 tribus del norte? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. Y de hecho, hermano, eso es lo que está escrito. Oiga, eso es lo que está escrito. Déjeme buscar esa cita. Se encuentra en Deuteronomio 28:65, creo yo, donde Dios precisamente les advierte eso. A ver, Deuteronomio 28:65. Disculpe que esa cita no la traía aquí preparada, pero ahorita la busco rápidamente. Solo que me acordé de esta palabra. Es 64, de hecho, el texto. A ver, dice... Verso 64 dice, de Deuteronomio 28, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Oiga, dice el verso 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Oiga, nada más. ¿Y esto por qué? Por no haber puesto su oído atento a las palabras del Señor para ponerlas por obra. Esas son las consecuencias de la desobediencia. ¿Ya? Porque si tú lees Deuteronomio 28 del verso 1 al 14, ahí aparece la lista de bendiciones si oyes atentamente su voz para poner por obra todos sus mandamientos, todos sus preceptos, estatutos, todas sus leyes. Pero a partir del verso 15, hermano, en adelante, está toda esa lista de maldiciones. Y una de ellas es esta, lo que estamos precisamente leyendo en Oseas capítulo 8. Dice... Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Ahí está. Porque de Israel, verso 6 de Oseas 8, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Verso 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima,
porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Oiga, vea usted. A causa de la desobediencia son llevados cautivos a Asiria. Pero usted cree que una vez que estaban en cautividad volvieron a Dios? No, hermano, no. Se echaron a perder aún más. Oiga, se echaron a perder aún más, hermano. Si perdieron totalmente su identidad de israelitas, se hicieron totalmente gentiles. Pero continúa diciendo, Oseas 8:10, dice, aunque alquilen, entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí, oiga lo que dice el verso 12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Verso 14 del capítulo 8. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Oiga, nada más. Estamos leyendo, hermano, todo esto que le sucede principalmente a esta casa de Israel, estas 10 tribus del norte. Oseas 9:1 dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo, la era y el lagar no los mantendrá, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Ahora, sabemos que Dios no regresó a su pueblo Egipto. Una vez que lo sacó, ya no los volvió a regresar. Entonces, ¿por qué aquí dice que volverá Efraín a Egipto y a Siria? Bueno, lo que pasa es que Efraín, como no conocía a Dios, no confiaba en Dios, cuando eran amenazados por otros pueblos, acudían a Egipto, pero por ayuda. A Siria también por ayuda. Entonces Dios destruye a Egipto, oiga, para que no pongan su confianza en Egipto. Eso lo destruye pues en el tiempo de Nabucodonosor, ¿verdad? Más adelante. Bendito Dios. Bueno, vamos a continuar. Oseas 9:4 dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Verso 7 de capítulo 9 dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Verso 10 de Oseas 9. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Oiga nada más. Verso 13 de Oseas 9. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjuntos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Verso 16 de Oseas 9.
Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errante entre las naciones. Oiga, ahí está, hermano. Estamos siguiendo la pista, hermano, a lo que está aquí, hermano, en las Sagradas Escrituras, lo que le sucedió a estas 10 tribus del norte. Dice, y andarán errantes entre las naciones. De hecho, el primer que fue hijo que tuvo Oseas, le dijo Dios que le pusiera por nombre Jezreel, que significa, porque grande será la siembra de él, de Elohim. O sea que Dios iba a sembrar ¿a quién? A Efraín en todas las naciones. Y aquí lo dice, y andarán errante entre las naciones. Bendito Dios. Entonces vea, estamos leyendo, hermano, lo que le sucedió a esta casa de Israel, a estas 10 tribus del norte a través de la historia. De hecho, tú puedes leer, hermano, lo que se narra, por ejemplo, lo que se habla sobre Elías, sobre Eliseo. Ellos, de hecho, profetizaron sobre esta casa de Israel, sobre estas 10 tribus del norte, antes de que Dios las llevara cautivas a Siria. El rey Acab, su esposa Jezabel, el rey Acab, él gobernó sobre esas 10 tribus del norte. Él fue descendiente de aquel primer rey de esas 10 tribus del norte, que fue Jeroboam. ¿Recuerda usted? Pues prácticamente todos los descendientes de Jeroboam, hermano, usted puede leer en la Biblia. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Oye, prácticamente todos los reyes de Israel hacían lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, iban agregando pecado sobre pecado. Oiga, nada más. Y entonces, pues Dios fue paciente, hermano. Dios fue paciente. Sí, dividió el reino alrededor del año 930. Dios le mandó palabra a Jeroboam. Si tú anduvieres en mis caminos, si prestares atención a mis leyes para ponerlas por obra, tu reino va a ser un reino estable. Yo lo voy a fortalecer, le dijo. Pero Jeroboam, hermano, ya vimos que no se mantuvo en obediencia. Luego les hizo 2 becerros de oro. Oiga, ¿por qué? Por temor. ¿A qué le tenía temor? Bueno, porque Dios de antemano había ordenado que 3 veces al año todo israelita, o sea, las 12 tribus, tenían que subir a Jerusalén a celebrar las 3 fiestas principales ordenadas por Dios: la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Oiga, todo israelita tenía que subir a Jerusalén, al templo en Jerusalén. Pero Jeroboam, pues con sus 10 tribus en Samaria, al norte de Israel, él dijo, no, pues no me conviene para nada que estas 10 tribus del norte vayan a subir a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor. ¿Por qué? Porque allá se van a querer quedar, se van a querer pasar del lado de Roboam, y no me conviene. Oiga, no me conviene. Me va a pasar lo mismo que le sucede a Cuba, ha de haber dicho, con sus atletas, cuando los manda a los mundiales, a las olimpiadas, se quedan allá, hermano, piden asilo político y ya no regresan a Cuba. Jeroboam pudo haber pensado de la misma manera. Estoy siendo un poco sarcástico en esto, pero para que lo podamos entender de una manera correcta. Entonces eso orilló a Jeroboam, hermano, a que les hiciera 2 becerros de oro. Oiga, uno puso en Dan y otro en Betel. Y les dijo, miren, ¿para qué van tan lejos? Ya no suban más a Jerusalén. Adoren aquí, miren aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga, y así guió al pueblo, guió a estas 10 tribus del norte, hermano, a la idolatría. Oiga, todo esto que estamos leyendo, hermano, es lo que le sucedía a estas 10 tribus del norte. Casa de Efraín, que vamos a seguir hablando. Todavía nos quedan muchas citas, hermano, de Oseas. Todavía nos quedan muchas citas. Vamos a continuar con el Oseas 10. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón.
Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no terminamos a Jehová. No, perdón, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Oiga, su corazón está dividido. ¿Se acuerda cuando en el tiempo de Elías, hermano, que convocó a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera? ¿Se acuerda de esa historia? Precisamente era a la casa de Israel, a estas 10 tribus del norte. Oiga, ¿usted sabe la historia, lo que sucedió? Como dijo, miren, tráiganos, que era un buey, córtenlo, pónganlo sobre el altar e invoquen a su Dios. Yo también voy a hacer lo mismo con el buey mío. E invoquemos a nuestro Dios. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y usted sabe la historia, hermano. Empezaron los profetas, los 400 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, ahí a hacer sus ritos, ahí clamando a su Dios, y su Dios nunca respondió. Hasta Elías se burlaba de ellos. Háblenle más fuerte porque creo que se durmió su Dios. Oiga, pero cuando se les acabó el tiempo y Elías dijo, bueno, ya, se les acabó el tiempo, ahora voy yo, ahora es mi turno. Lo que le dijo, las palabras que dirigió al pueblo, a esas 10 tribus del norte. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Oye, ¿por qué? Aquí está, porque su corazón estaba dividido. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal, entonces id en pos de él. Y usted sabe lo que pasó, hermano. Partió su buey, lo puso sobre el altar. Primero dice que arregló el altar, que estaba destruido. Puso 12 piedras sobre el altar conforme a las 12 tribus de Israel. Pues puso la carne, hizo una zanja alrededor, hermano, puso doble medida de grano, dice, y virtió varios cántaros de agua, oiga, sobre la carne, hermano, para que humanamente fuera imposible que ese altar ardiera. Oiga, sí, porque no iba a agarrar fuego, mojado, hermano. Humanamente imposible de que ese altar fuera a arder. Pero invocó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios hizo descender fuego del cielo que consumió todo el holocausto, aún lamió toda el agua. Cuando vio el pueblo de Israel eso, hermano, cayeron de rodillas y dijeron, Jehová, el Dios. ¿Pero usted cree que se volvieron verdaderamente a Dios después de eso? No, hermano, pues ahí dice que Elías tomó a los 400 profetas de Baal, los 400 de Acera, y los degolló a todos, ¿verdad? Claro, con la ayuda de los demás, ¿verdad? Pero a todos los degolló. ¿Pero usted cree que de ahí se volvió el pueblo de Israel a Dios? No, mi hermano, no. ¿Por qué? Porque ese pueblo era solamente emocional, se emocionaba por un rato y ya, así como sucede actualmente a muchos creyentes, hermano. Se emocionan por un rato, pero no vuelven realmente a guardar los mandamientos, las leyes, los estatutos. Es más, ni siquiera se conocen. Ni siquiera se conocen, hermano. Se menosprecia la palabra que un día salió de la boca de nuestro Dios, porque todo lo que está aquí, permítame decirle, hermano, que todo esto es palabra de Dios. Pero hay quienes se atreven a decir actualmente, no, esto sí es palabra de Dios, pero esto ya no. ¿O sí? ¿Y quién te dio la autoridad? Porque que yo sepa, en el tiempo de Isaías, ¿verdad? En el tiempo de Isaías, de hecho, solo existía lo que para nosotros conocemos como Antiguo Testamento, solamente. Y él en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oiga, esa palabra, o sea, el Antiguo Testamento, hermano, dice Isaías, que permanece para siempre. Oiga, hasta el día de hoy.
Pero hay doctrinas satánicas, hermano, que se enseñan hoy en día desde muchos púlpitos, que enseñan que no, que esa ya no es palabra de Dios. ¿O sí? ¿Quién dijo que ya no? Ni siquiera te presentan una cita, pero sí te dicen, esa ya no es palabra de Dios. Pues que yo sepa, Isaías fue un gran profeta, profeta mayor, y él dice que esa palabra va a permanecer para siempre. El mismo Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Todo pasará, mas mis palabras permanecerán para siempre. Y él dijo también, la palabra que yo he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Déjeme buscarle esa cita, hermano, donde Jesús dijo eso, que se encuentra en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Déjeme buscarlo, o sea, no la traía lista. Juan 14, pero déjeme buscar también el verso. Bendito Dios. Aleluya. A ver. Aquí está, en el verso 24. Juan 14, 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mire. ¿Sí? Muchos dicen que Jesús lo vino a cambiar todo en la cruz. No, mi hermano, aquí está diciendo que Jesús, la palabra que él trajo no es de él, sino del Padre. Pero él vino a enseñar la correcta interpretación, porque resulta, hermano, que ya se estaba malinterpretando desde la época de Jesús. Oiga, desde la época de Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es que también me encanta esta palabra en Jeremías 16, 19. Se la voy a compartir. Jeremías 16, 19. Dice así. Jeremías 16, 19. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Oiga nada más. O sea que al final de los tiempos, hermano, según esta palabra, dice que nos íbamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nuestros pastores, pues nos íbamos a dar cuenta de que no eran verdad, sino que eran mentira. Claro que ellos pensaron con todo su corazón, hermano, que lo que estaban enseñando era verdad, ¿ah? Basado en lo que ellos, en la información que ellos tenían, pues basado en eso, lo que nos enseñaron, pensaron que era verdad, pero hermano, a nosotros nos han alcanzado los últimos tiempos, y nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que se han ignorado. Por ejemplo, esto que estamos estudiando en el día de hoy, hermano, esto no se estudia en muchas iglesias. Además, yo me atrevería a decir, en la mayoría de las iglesias no se estudia, no se conoce. Yo he tenido la oportunidad de compartir esto con hermanos que me han testificado que ellos han sido cristianos por 25, 30 años. Y cuando empiezo a dar esta enseñanza, hermano, una hermana hasta me preguntó, pastor, pero eso que usted está enseñando, ¿será que está escrito en la Biblia? Sí, mi hermana, mire, aquí está. Pues qué raro, a mí nunca me lo han enseñado. Es que esto, hermano, esto de lo que estamos hablando hoy, no se enseña en los institutos bíblicos, tampoco en las universidades teológicas, en ningún lugar donde se forman los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas. No, en esos lugares no se enseña esto. Quizás se enseñe muy vagamente, pero ya aplicarlo a la enseñanza de la iglesia no se enseña, hermano. No se enseña. Entonces, si se ignora esto, muy difícilmente se van a poder interpretar correctamente las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento. No se conoce la historia del pueblo de Israel. Entonces, vea, si se ignora esto, hermano, cuando Jesús, por ejemplo, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿en quién estaba pensando? Porque ya en el programa anterior mencioné que cuando estas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles, y de ahí se mezclaron entre las naciones, perdieron su identidad de israelitas.
ahí fueron conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si el Mesías es el encargado de restaurar el reino a Israel, entonces cuando él dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿en quién estaba pensando? En esas 10 tribus perdidas, esas 10 tribus del norte, mi hermano. En esas son las que recibieron ese nombre. ¿Ah? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si no se sabe esto, pues se termina interpretando de una manera totalmente diferente, tal y como se interpreta la mayoría del pueblo cristiano, ¿eh? Cuando escuchan esa frase, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero se da cuenta qué importante es conocer todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Ahorita ya lo vamos a alcanzar a terminar, hermano. No vamos a alcanzar a llegar a esas citas, porque te tengo citas, hermano, que hablan específicamente de esa restauración. De hecho, los discípulos del Señor, ellos sabían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Y sabían cuál era su misión. Y que incluso cuando se despide de ellos, cuando asciende al cielo, ¿qué fue lo que le preguntaron sus discípulos? Antes, cuando vieron que ya se iba, cuando Jesús está despidiendo de ellos, ¿va, muchachos? ¿Qué le dicen los discípulos? Caray, ¿cómo que ya te vas? Pues ¿que no restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oiga, o sea, ¿que no vas a unir nuevamente a las 12 tribus de Israel en un solo reino? Porque ellos saben que esa es la función del Mesías. Pero ¿qué contesta Jesús? ¿Qué contesta Yeshua? No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ahí está. O sea, a ustedes no les toca saber cuándo va a suceder esa restauración. El Padre sabe cuándo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué en ese tiempo no era el tiempo de la restauración? ¿Por qué hace 2000 años no era el tiempo? Bueno, porque hace 2000 años, hermano, esa semilla de Abraham, esa descendencia de estas 10 tribus del norte, todavía no había llegado a todas las naciones de la tierra. Oiga, todavía no había llegado ahí. Por eso es que no era el tiempo de la restauración todavía. Porque ya aprendimos también en el estudio pasado, hermano, que una de las profecías de Amós es que Dios precisamente iba a hacer eso. Esa se encuentra en Amós 9:9, que ya las leímos en el programa pasado. Pero dice, ¿por qué aquí? Yo mandaré y haré que la casa de Israel, oiga, que la casa de Israel, principalmente las 10 tribus del norte, dice, sea zarandeada, oiga, zarandeada en todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Oiga, ahí está, mire, lo que le iba a suceder a estas 10 tribus del norte, hermano, a los descendientes de estas 10 tribus del norte, iban a ser zarandeadas en todas las naciones de la tierra. Y esto se cumplió al pie de la letra, mi hermano. Por eso es que nos estamos concentrando en lo que le sucedió a estas 10 tribus del norte. Para que de esa manera, hermano, como gentiles, podamos entender cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, en el Mesías de Israel. Porque si no, vamos a terminar pensando que Jesús vino a otra cosa. Él mismo lo dice en Mateo 5:17, en la Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Él dice, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Oye, él está diciendo que no. Y desde muchos púlpitos, hermanos, se enseña que Jesús vino a abolir la ley, que él mismo la vino a clavar en la cruz, cuando Jesús está diciendo claramente que no. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta por qué es tan importante conocer esto? Porque si no, se va a estar enseñando otra cosa, diferente a lo que Jesús vino a hacer. Entonces, mejor, hermano, escudriña. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa
Volviendo a las sendas antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo. Volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.